Estamos conversando con el economista Daniel Correa, quien está haciendo un análisis de la situación global que se da en estos momentos a raíz del conflicto en Oriente Medio. Daniel, decimos habitualmente, la guerra está lejos para nosotros, pero las consecuencias se sienten en segundos prácticamente por la globalización, por el mercado general y las reacciones que se pueden dar en materia económica. ¿Cómo estamos en la región en relación a este conflicto y sus consecuencias, con un Brasil prácticamente se podría decir pro-Irán y con Argentina pro-Israel? Bueno, más allá de esos posicionamientos que tienen los países o los países regionales, en realidad cada uno de ellos está en una batalla diferente Ujú. desde la macro, ¿verdad? Sí. Argentina en una situación bastante particular donde ha venido desinflando su economía de años de inflaciones relativamente altas o muy altas en algunos casos, y eso de alguna manera les está llevando a una situación bastante particular, de una mayor apertura al comercio, de una mayor apertura financiera, de una liberación del tipo de cambio, escenarios que de alguna manera todavía generan idas y venidas, ¿verdad? De Ujú. marcha y contramarcha, como decimos, y eso les tiene de alguna manera todavía en un escenario bastante particular, ¿verdad? Donde todavía Argentina no es un país, digamos, del todo confiable para los mercados. Por eso recientemente en el índice de Bloomberg, sobre todo, no fueron escogidos como países emergentes, ¿verdad? Todavía va a necesitar seguramente algunas reformas importantes para poder acceder a los mercados internacionales. Sí. Mientras tanto, Brasil está todavía en una situación bastante particular frente a una tensión inflacionaria. De hecho, hay proyecciones todavía de que las tasas de interés en Brasil, las tasas de interés de referencia en Brasil van a seguir estando altas. Ese es un indicador básico de que lógicamente va a haber digamos, una contracción o un escenario todavía de contracción en la economía, lo cual genera una situación de apreciación de la moneda en Brasil, o sea, un real más caro, Ujú. y lógicamente eso puede tener, digamos, impacto también directo hacia nuestro país, ¿verdad? Ujú. Y sí, precisamente mencionando eso, ¿cómo podría llegar a afectarnos o qué consecuencias? Nosotros también podríamos tener consecuencias inflacionarias en relación a esto que se da a nivel mundial. Ya, bueno, ya lo tuvimos, ¿verdad? O sea, Ujú. los canales normalmente que Paraguay tiene para su contacto internacional o de los shocks internacionales que se dan, por lo general están en los precios de los commodities, en este Sí. caso los commodities agrícolas, los energéticos, ¿verdad? En su momento hemos visto de alguna manera precios de commodities agrícolas que empezaron a tener una subida. Sin embargo, fue contrarrestado muy fuertemente con la subida en el precio del petróleo. Eso obviamente tiene un impacto directo Ujú. en términos de los precios de los combustibles. De hecho, días atrás hemos visto ya la decisión de ciertos emblemas privados de ajuste en los precios, lógicamente, y vamos a esperar que eso tenga un impacto en precios, no tan rápido quizás. Uno de los supuestos que habíamos conversado con los clientes en los días pasados era justamente de que todavía existía cierto stock que podía ser utilizado, pero seguramente los privados iban a, digamos, en la medida de su compra en spot, digamos, al contado, y ante estos precios podía generarse algún tipo de reajuste en los precios locales, ¿verdad? Ujú. Sucedió finalmente, Sí. eh, y obviamente va a tener un impacto en términos inflacionarios. Ahora, nosotros estábamos viviendo de todos modos también un escenario bastante complejo, desde el punto de vista de que nuestra economía tenía una fase de crecimiento, o sea, había una actividad eh,
digamos, económica, una dinámica económica que estaba siendo positiva. Eso estaba presionando también en precios, ¿verdad? O sea, Ujú. había una dinámica, una demanda agregada que estaba presionando a precios. Por eso veíamos quizás la economía creciendo, una parte de la economía creciendo a tasas importantes, pero esa demanda agregada estaba generando aumento de precios. Eso obviamente hacía que el Banco Central sea bastante cauto en cuanto al manejo de la liquidez. De hecho, hemos visto nuevamente en estos días el Banco Central tomó la decisión de no modificar su tasa de interés, lo Ujú. cual nos muestra que de alguna manera todavía sigue estando, digamos, alerta sobre cualquier, digamos, tensión que se pudiera dar en términos de presión inflacionaria, ¿verdad? Ya se disipó de alguna manera ese momento donde había una presión desde el lado cambiario. En algún momento la presión cambiaria era un componente importante de la inflación, hoy Sí, no, eh, pero sí, de alguna manera, lo que se ve en los próximos meses es que todavía el Banco Central va a tener que de alguna manera estar alerta sobre lo que pase sobre todo con el gasto de la familia, con algunos shocks externos que se pudieran dar, como lo que estamos mencionando, de un debilitamiento más del dólar, ujú, a nivel internacional. Ese debilitamiento del dólar tendría que influir en Paraguay. Eso significa una menor presión del tipo de cambio, ¿verdad? ujú. Si hay una menor presión sobre el tipo de cambio, también una menor presión sobre precios, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tendríamos que estar esperando o tendríamos que estar mirando con mucha atención en los próximos meses para ver cuál va a ser la reacción del Banco Central en esos términos, ¿verdad? El Sí. Ministerio de Hacienda sigue manteniendo, el Ministerio de Economía sigue manteniendo una política prudente en cuanto a su convergencia fiscal. Hay un ritmo, digamos, de gastos que todavía de alguna manera tiene un impacto en la economía. Habría que esperar qué pasa con la inversión pública. La inversión pública es un gran componente también del crecimiento económico en Paraguay, sobre todo en el tema de construcción y la cadena. Y tenemos que ver de alguna manera cómo se comporta el empleo, el mercado laboral en los próximos meses, porque eso es un componente principal del gasto en el segundo semestre. Y acuérdate que el segundo semestre normalmente es un semestre de mayor gasto. El Ujú. primer semestre es un semestre de producción Sí. y el segundo semestre, digamos, un semestre más de gasto. Ujú. Entonces, eso habría que ver cómo se comporta en los próximos meses y ver cuál va a ser el resultado, sobre todo en términos de la capacidad de compra de las familias y que esta presión inflacionaria, sobre todo en algunos rubros de la canasta básica, no de alguna manera no merme o no distorsione el presupuesto familiar, generando, digamos, menor capacidad de compra. Las situaciones de crisis de unos pueden llegar a ser oportunidades para otros. Nosotros podríamos ser como país esos otros, Daniel, haciendo un paralelismo con Totalmente. esto. No, nosotros, a ver, más allá de esta cuestión, digamos, puntual de la coyuntura y de escenarios Sí. de alerta que tendríamos que tener desde la macro, a ver, me parece que hay escenarios o sectores de la economía que hoy están teniendo, digamos, un despertar importante. Todo lo que tiene que ver con lo energético, Ujú. todo lo que tiene que ver con las inversiones también en tecnología, todo lo que tiene que ver la inversión en servicios. Paraguay se está convirtiendo en un hub importante en todo lo que tiene que ver también con el desarrollo inmobiliario regional, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico regional. Me parece que ahí hay todavía un espacio bastante importante, todo lo que tiene que ver también con el desarrollo sostenible. Eh, eh, a ver, Paraguay está llamado a ser uno de los mayores espacios, digamos, de desarrollo forestal en los próximos años. Entonces, creo que ese desarrollo de mercados tecnológicos, de mercados inmobiliarios, del desarrollo forestal, del desarrollo industrial más sostenible, seguramente van a ser los sectores que en los próximos años van a darnos bastantes satisfacciones en cuanto a crecimiento. Ujú. Siempre esperamos como las grandes inversiones que lleguen al país. Por ahí van llegando de a poco, pero siempre uno piensa, bueno, con el grado de inversión que se obtuvo, van a llegar las grandes inversiones. A nivel mundial, este no es el momento de grandes inversiones, es decir, los inversionistas están con mucha cautela.
Entonces, ¿eso que esperamos en el país se va a prolongar aún más, Daniel? Yo, a ver, contrario a muchos comentarios, muchas opiniones respecto al tema del grado de inversión, el grado de inversión lo que nos da es la posibilidad de que Paraguay sea mirado con otros ojos y con una mayor confianza. Correcto. Las grandes inversiones buscan lugares de grandes mercados, de acceso a grandes mercados. Ujú. Eh, lo que nosotros podemos aspirar, si bien pueden ser algunos de estos grandes inversores, lo que nosotros sí podemos aspirar es a inversiones que se están dando a nivel regional y propiamente inversiones internas también, ¿verdad? O locales. Creo que hay mucho espacio todavía en el mercado local para emprendimiento, sobre todo en, los sectores que estaba mencionando, en los sectores tecnológicos, en los Sí. sectores forestal, en los sectores que quizás no son grandes inversiones en términos de volumen o de lo que idealizamos respecto al tema del grado de inversión, pero también tenemos que tener en cuenta que Paraguay está dentro de un mercado y ese mercado necesita todavía ser desarrollado, sobre todo lo que tiene que ver con servicios públicos, con todo lo que tiene que ver con la logística, con todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Entonces, las grandes inversiones también buscan digamos, esos escenarios, digamos, propicios y probablemente lo que nosotros vamos a seguir viendo son inversiones regionales que van a venir Ujú. con esas capacidades o con esa fuerza, pero sobre todo también con inversiones locales que se están dando, digamos, de alguna manera, diversificando también el portafolio de los sectores económicos en Paraguay. Cuando hago esta pregunta, la mayoría de los economistas sonríen porque me dicen yo no hago futurología. Pero ¿qué podríamos esperar, Daniel, en los próximos meses, dada esta situación global, esta situación mundial de conflictos, de inestabilidad? ¿Qué podemos esperar para el segundo semestre en materia económica? Yo más que qué es lo que podemos esperar, que es bastante volátil y bastante, digamos, incierto en cuanto a las perspectivas, sobre todo internacionales o los factores exógenos que le llamamos nosotros economistas, yo, mi recomendación es bastante más certera en cuanto a lo que pretendería internamente, ¿verdad? Ujú. Creo que la resiliencia económica o el fortalecimiento de aspectos macroeconómicos, el cuidado en el gasto público, en una política monetaria que sea equilibrada en cuanto a dar la suficiente liquidez para que la economía siga creciendo, en un escenario donde podamos fomentar ciertos sectores que hoy están creciendo, como los que mencioné, y otros sectores que ya vienen creciendo hace un par de años, eh, debe ser digamos, nuestro horizonte, más allá de estos escenarios complejos que estamos viendo a nivel internacional. El desarrollo energético que Paraguay debe fortalecer, el sector de tecnología que hoy es un sector pujante, el sector, digamos, como mencionaba, el sector de agronegocios que ha sido competitivo durante todos estos años y que debe ser fortalecido, deben ser de alguna manera nuestros principales pilares de crecimiento en los próximos años, que conjuntamente con el sector industrial, que es, digamos, transversal a todo esto que mencionaba, seguir empujando la economía. Me parece que nuestra concentración debe estar en seguir haciendo crecer la economía y digamos, poner ese caparazón, digamos, de resiliencia ante estos shocks que nos Ujú. pudieran dar a nivel internacional. O sea, en la medida que nos concentremos en esto, me parece que en un momento, digamos, de incertidumbre de complejidad, como se presenta el escenario, porque esta complejidad y esta incertidumbre no se van a disipar de la noche a la mañana, van a continuar. De hecho, estamos viviendo permanentemente shock externos. Entonces, Ujú. nosotros deberíamos fortalecer nuestra economía, fortalecer nuestros factores de crecimiento, eh, eh, cuidar nuestra macro, ¿verdad? Pero ese cuidado que no signifique, digamos, restricciones, al contrario, fortaleciendo factores de crecimiento y de esa manera, de alguna manera,
tendremos una economía mucho más fuerte, mucho más resistente ante estos shocks que pudieran venir. En cierta medida, con cautela, mirar al mundo, pero seguir trabajando en la búsqueda de oportunidades. Absolutamente. Paraguay es un país que está, digamos, con mucho potencial. Hemos hecho bien los deberes en algunos sectores, todavía nos falta demasiado en otros sectores. Debemos fortalecer, digamos, nuestras instituciones, debemos seguir manteniendo el proceso de reforma. Se deben hacer ciertas reformas importantes en la microeconomía, sobre todo para darle posibilidades a que otros sectores sigan creciendo y puedan generar empleo, porque lo que necesitamos es que la economía crezca para que genere empleo, que de esa manera más paraguayos y paraguayas puedan acceder a una vida digna, ¿verdad? Daniel, agradecemos su tiempo y el análisis que hizo para Canal Pro. Muchísimas gracias, un saludo a la audiencia.